Hay una expresión que dice, algunos nacen con estrella Y otros nacen y estrellados. otros nacen estrellados, pero falta una expresión más. ¿Cuál sería? Y resulta que hay un problema muy grave y les toca a ellos irse. Entonces me dice mamá, en 2 semanas vengo por usted. Tenía entre 9 y 10 años. Entonces yo dije, sí, va a venir por mí. Bienvenidos a Marica Sí Se Puede, un podcast diseñado para inspirar a través de las historias de personas que han enfrentado grandes desafíos y han logrado transformar sus vidas. Mediante entrevistas auténticas y cercanas, exploramos cómo han superado obstáculos, redefinido sus caminos y han alcanzado sus metas, porque Marica sí se puede. Bueno, Frank, bienvenido hermano a este programa Marica sí se puede. Hoy tenemos a Frank eh, con una historia muy interesante, una historia que les voy a contar un poco de mi parte. Yo conocí a Frank hace unos años y por motivos del destino, del lindo destino, Frank y yo teníamos una oportunidad de sentarnos a tomarnos un café, hablar, muchas veces de pronto almorzar, y Frank me empezaba a contar un poco de su historia. Y yo le dije un día a Frank, tenemos que hacer un libro, weón, con esto, porque es que esta historia de Frank es muy interesante, es muy, ¿cómo decía la expresión? Como una fuerza. Esa historia tuya, yo creo que es una historia de las que le dan el significado realmente al nombre de mi programa, que es Marica Si Se Puede. Frank, bienvenido al programa, hermano. Muchas gracias, David. Gracias por invitarme a tu programa. Y bueno, aquí estamos para compartir muchas anécdotas, muchas cosas de la vida, pues, cotidiana, Cotidiano, de lo que comienzo uno a vivir, ¿no? así Y es. el proceso que pasa a través del tiempo. Bueno, hoy vamos a hablar de Frank Arepas El Maná, su empresa, su emprendimiento, que es una fábrica y distribución de arepas muy reconocida acá en Ontario, que estoy seguro que hace feliz a muchos colombianos y a muchos otros latinos, incluyéndome a mí, porque no me falta la arepita, obviamente, pero hablemos de Frank, hablemos detrás de esa fábrica de arepas, de ese logro que tienes hoy, de el empleo que estás generando y todo tu negocio. Frank, ¿dónde naciste? Cuéntanos, ¿quién es Frank? Bueno, Frank Ortiz nació en la ciudad más hermosa de Colombia. Bueno, cada uno decimos, bueno, Obvio, obvio, los de Medellín, Medellín, los de Bogotá, Bogotá, los de Cali, Cali. Frank nació en la querendona, trasnochadora y morena, en la ciudad de Pereira, Risaralda. Ah, qué bien. Fue muy poco el tiempo que que estuve viviendo ahí de pequeño. Nací en un hogar de una familia muy pobre, papá, mamá y tres hermanos más. Somos dos hombres y dos mujeres. Bueno, desafortunadamente ahora solo quedamos tres. Mi hermano menor, pues ya no está con nosotros, lamentablemente. Y bueno, mi vida allí nací, ¿no? Entonces, hay una expresión que dice todo el mundo que algunos nacen con estrella Y otros nacen y estrellados. otros nacen estrellados, pero falta una expresión más. ¿Cuál sería? Hay otros que las estrellas le caen encima. O sea, estrellados y fuera de eso, weón, lo acaban de rematar. Sí. Entonces yo pienso que ese podría ser uno de las definiciones mías, por decirlo así. Hasta los 2 años aproximadamente, no, entre 2 y 3 años aproximadamente, vivimos en Pereira. Mi papá fue un señor emprendedor. Él tenía una fábrica de gelatina, de gelatina de pata de vaca, ¿no? Esa gelatina negra. Ujú. Entonces era un señor que le iba bien. De la ciudad de Pereira, por algún motivo, nos movió hacia el Quindío, hacia un pueblo que se llama Circasia Quindío. Hermoso pueblo.
Me gustaría enviarle, si es posible, un saludo a esas personas De allá de de Circasia. Circasia Quindío, hermosas personas, unas familias que, bueno, nunca olvidaré. Entonces nos mueve mi papá hacia Circasia por el motivo que él creyó que nos tenía que mover. Entonces, éramos una familia muy pobre, pero felices. Estaba la familia reunida. Era una familia unida, sí, unida, se puede decir unida, ¿no? Entonces, empezaron a- a salir algunos problemas familiares, ¿no? En cuanto a que mi papá tardaba mucho para ir a casa. Entonces empezó a retardarse un poco, ya nos dejaba muy solos. Entonces, ya comenzamos a crecer, lógicamente, ahí en medio del pueblo. Mi papá cada 8 días llegaba con el producto, salía a venderlo, llegaba y bueno, nos dejaba lo necesario, ¿no? La renta y lo de la ¿De alimentación. qué edad estamos hablando, Frank, más o Estamos menos? hablando ¿Tú entre, tenías que 8 o 9 no, años? no, No. tenía entre 3 y 4, 3 y Oh, ok, 4, entre 3 y 5 años, ok. ¿ok? Entonces, transcurrió el tiempo de esa forma, pero se fue deteriorando la relación como pareja y como hogar, ¿no? De ser una familia funcional, porque funcionábamos pobremente, pero bien, Sí. entonces pasó a ser una familia disfuncional. El papá ya no estaba en casa, la mamá luchaba con los pequeñitos, uno de 2, otro de 4, una jovencita de 8, 9 años aproximadamente y otra de 12 o 13, entonces era muy difícil para ella. Al punto de que, bueno, se deterioró tanto la relación entre una pareja por esa distancia, ¿no? Eso es un punto muy importante que de pronto a tus oyentes de este maravilloso programa, pues puede caer en cuenta de algo, ¿no? Que estar muy retirado de su casa puede producir algunas consecuencias que, pues, son lamentables como para la familia Consecuencias como tal. grandes, Consecuencias irreparables. irreparables ya. Entonces, esa lejanía hizo que todo se enfriara. Entonces, ahí comenzaron las estrellas a caer. Mi papá ya dejó de llevar el sustento completo, entonces llevaba producto a la casa. Entonces, yo era el mayor, estamos hablando de entre 5 y 6 años. Entonces, yo tenía que, ese producto que él llevaba, yo tenía que venderlo. Entonces, yo le aprendí a él Cuando hablamos de productos, lleva gelatina de la pata. gelatina de O sea, pata. Sí. no tengo plata, tome gelatina de Tomé, pata. sí, entonces llevaba cierto dinero para cubrir algunos gastos en la casa y luego él dejaba el producto. Entonces yo salía a vender el producto De 7 años, de seis de años 6 años, a la calle a vender a gelatina la de calle pata. así. Entonces él tenía una frase que decía y yo le aprendí esa frase. Él tenía una forma de llevar su charola, su bandeja y yo le aprendí esa parte al hombre. Entonces es algo muy importante, ¿no? De que aún así que él no me enseñó, yo ah, El yo espejo. lo aprendí, claro, eso fue como un espejo que me sirvió mucho. Entonces yo salí allí en esa ciudad a, a vender gelatina. Entonces él decía, tenía una frase de que llegó la vitamina, ¿sí? Entonces habían unos lugares exactos donde se vendía el producto y a esos lugares yo llegaba y yo vendía el producto a esa edad, vendía el producto. Entonces, fue algo interesante porque de pronto hoy en día se puede decir que fue un abuso Una explotación como infantil, tal, una sí, explotación una infantil. explotación infantil como tal, pero para mí fue una escuela, ¿ves? O sea, en Eh, tu mundo lo veías como una escuela para l- aprender a salir a lo, vender y lo puedo, para lo puedo ver ahora, o lo sea, puede lo ver ahora puedo ver sí. después de mucho tiempo. Entonces, hay una frase que yo, a raíz de toda esta situación, una frase que yo le enseño a mis hijas y le digo, se la comparto a cualquier persona.
y es todo aquel que aprende a vender algo o que aprende a vender, no le faltará alimento en la mesa. Es verdad. Entonces, bueno, transcurrió el tiempo hasta que un día hubo una reunión familiar. Entonces mi papá puso las cartas sobre la mesa, dijo el hombre, bueno, ¿quién se queda y quién se va? ¿Quién se queda con su mamá y quién se va conmigo? Mm. Entonces, hay un punto también bien interesante que la persona que usted más ve, esa es la persona con la que usted más se va a inclinar a quedarse. Como ejemplo, todos veíamos a mamá cerca y a papá lejos. Solo lo veíamos cada 8 o 15 días. Pero una decisión también para uno a los 6 años, una decisión tan grande, Es uno a los 6 años tomar un tipo de decisión de esas, hermano, es como que, por eso le digo que pues, comenzaron a caer las las estrellas. estrellas, ya. Entonces son decisiones que uno tiene que tomar desde una edad temprana donde nos quedamos todos con mi mamá. Entonces ahí comenzó la situación a cambiar en cuanto a nuestra vida, pues como familia, ¿no? A raíz de que aprendí a vender las gelatinas de mi papá, hubo un vecino que le dijo a mi mamá que por qué que yo no vendía para él, que por qué yo no vendía para él unos buñuelos, que él hacía unos buñuelos y yo los vendía. Entonces me pusieron a vender buñuelos. O sea, buñuelos y gelatinas. No, Ah, ya ya mi gelatinas, papá ya, ya se chao. había ido, o sea, mi Ok, ya papá gelatinas ya no habían, sí, ya no ya. había, sí, entonces ya nos tocaba a nosotros buscar a ver qué hacíamos, ¿no? Ujú, Porque ya no había esa entrada familiar, ya no había, mi papá ya o sea, nos abandonó. ya. Entonces empecé a vender buñuelos. De lunes a viernes en Circasia Quindío, yo salía con una canasta y empezaba a gritar en la calle como, como aprendí a gritar. Entonces yo gritaba fuerte y la gente salía porque eran las 6 de la mañana y yo ya estaba gritando en la calle Ya está. buñuelos Buñuelos, calientes. buñuelos. Buñuelos calientes, buñuelo, buñuelo. ¿Entiende? Entonces la gente salía y me compraba y yo vendía todos los buñuelos. El sábado y el domingo la gente me odiaba ¿Porque querían dormir esta tarde o qué? porque claro, Ah, yo pasaba a las 6 de la no, mañana no, no. puntual gritando buñuelos, buñuelos y la gente no, pues ¿qué le pasa, hombre? Deje de dormir porque es fin de semana y estamos cansados. Claro, Entonces eran los días que más que menos me vendía. iba mal. De tu casa ya a las 8 de la mañana, weón. Entonces resulta que pasó por muchos días, después vendí huevos, después vendí plátanos, pero ahí sí podríamos decir de que fue un abuso, porque yo no ganaba nada de lo que vendía. O sea, todo lo que ganabas era para la casa. No era para el hombre aquel. Ah, y las ganancias. No, no. Por eso le digo que era un abuso, Ah, porque me usó el tipo para venderle unos productos que yo en la casa no tuvimos un beneficio, ibas a la por decirlo escuela, así. por lo menos, Franco, ¿no? Entonces empecé a ir a la escuela, claro, primero de primaria, a los 5 años, por ahí, porque en ese tiempo no había kinder ni había Sí, 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 nada de de eso, una para de primero. una para primero. Un pueblo pequeño donde íbamos a una escuela que se llamaba Simón Bolívar. Y bueno, allí llegábamos los que nacieron con estrella, los que nacieron estrellados y los que nos caían las estrellas encima a toda hora. O sea, una escuelita donde Una todos escuelita donde todos estábamos estaban revueltos. ahí Ahí no metidos, había. todos. Ay, güey, Entonces, hermano, ahí empecé a conocer amistades, lindas amistades. Eh, hay una amistad que pues falleció, pero esa familia, hermosa familia, la familia Naranjo Tejada, la familia de Doña Irma, s- 3, 4 familias que todavía quedan, Doña Gilfa, que nos dieron mucho la mano.
¿Sí me entiende? O sea, en medio de esa pobreza tan tremenda que nosotros quedamos, pues nos dieron mucho la mano, entonces es gente que uno recuerda con cariño y a veces como que se le trata de quebrar a uno la voz, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es ese agradecimiento que hay hacia ellos, ¿no? Entonces, de lo poco que ellos tenían, pues nos colaboraban a nosotros. Allí cuando ya quedamos en esa parte que estábamos solos, entonces aprendí, se me abrió un mundo entero a los 5 años, por ejemplo. Entonces, los primeros productos que yo vendí fueron hoja de Congo. No sé si de pronto vos conoces la hoja de Congo. La Estás verdad, muy la hoja de joven para Congo eso. no la conozco, hermano. Quisiera Muchos, decirle que sí, pero no la conozco. pero muchos, Voy cuando mm, termine la entrevista, voy a buscar muchos de ustedes saben de qué les estoy hablando. Entonces, esa hoja de Congo es una hoja larga donde ahí en ese tiempo utilizaban los carniceros esas hojas para envolver la carne, por Oh, ejemplo, ¿sí? Entonces yo vendía eso por docenas y yo ganaba dinero y llevaba a la casa. Entonces hay una papa que se llama sidra. Espero que sí, pues. la sidra sí, 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 Bueno. sí. Entonces, esa sidra se da en cualquier parte. Entonces yo agarraba y esas sidras las metía en bultos o canastas y esas sidras yo las vendía. Esos fueron los dos primeros productos que vendí de cuenta mía, Que te dieron ganancia. que me dieron ganancia y que no costaban, o sea, no me valían nada. Yo iba a recogerlos por ahí Al monte lo al recogí y lo monte, vendías. exacto. Bien, bien, bien. Entonces, se comenzó como esa parte de, ¿no? De emprendimiento sin siquiera yo saber qué era lo que estaba haciendo, sino que me tocaba Sobrevivir. sobrevivir prácticamente. Avanzando el tiempo y me hago un amigo en la escuela, eh, Javier Peñuela o Luis Fernando Peñuela. Y es un hombre que admiro porque pues tuvo la capacidad de que a pesar de ese entorno que nosotros crecimos, salió adelante y hizo una carrera universitaria y se hizo un profesional tremendo. Entonces, es una parte muy delicada porque desde pequeños nos, de acuerdo al ambiente donde uno crezca, asimismo se hace una sociedad. ¿Sí? Pero a pesar de esos ambientes, también hay momentos en que se dice, bueno, sí se puede salir adelante. Se dice, eh, no cojamos el camino torcido. Fran, vos cuando estabas en esa edad tan temprana, trabajando, sobreviviendo, pues me imagino que tú realmente no tenías una conciencia lógica de lo que estabas haciendo. Lo estabas haciendo por sobrevivir, por llevar un sustento a la casa. ¿Continúas vendiendo esos productos hasta qué edad? O cuéntame un poco más del tema de tu adolescencia. ¿Qué pasa en el tema de tu adolescencia? Bueno, dentro del proceso, eh, comienzo en quinto de primaria, segundo de primaria. Entonces, todas estas familias, pues, nos colaboran mucho, ¿no? Entonces, nosotros éramos de esas familias que si había si había aguapanela con pan al desayuno, tal vez en el día no había más que consumir, o sea, em, una situación precaria, digámoslo así, Ujú. una pobreza absoluta. Mi mamá empieza a trabajar y hay unos trabajos de limpieza de unas discotecas en Circasia. Entonces, ese trabajo lo hacíamos y de allí en las discotecas le regalaban a mi mamá cuatro gaseosas diarias. Entonces llegábamos a esas discotecas a limpiar. La discoteca se llamaba Jacaranda y a otra que se llamaba La Cabaña. Entonces llegamos, lo primero que hacíamos era buscar qué se cayó en la noche, porque el borracho saca la Cualquier plata. monedita, cualquier cosita por ahí, cualquier billete. Entonces siempre se encontraba algo. O sea, había
había un poder como que nos ayudaba a encontrar siempre algo, y de ese algo se agarraba y se compraba un pan y se tomaba con gaseosa y había algo en el estómago, por ejemplo, ¿no? O Ujú. sea, esta historia la contamos porque no para que a las personas les dé pesar, que en cierta manera da como un pesar, ¿no? Uy, pobrecito, no, pero es, es Concientizar. concientizar y es mirar la capacidad que tiene el ser humano como tal de salir adelante si lo quiere lograr. No, y no solo eso, Frank, sino también de, tú me estás contando eso y estás diciendo que a veces agua panela y pan. ¿Y cuántas personas ni siquiera se dan cuenta del día a día, de todas las bendiciones, de toda la comida, de todo lo que tienen? Y no solo eso, sino también de renegar. Ay, no, yo no quiero, no, o sea, mi croissant con queso cheddar no me gusta es con mozzarella. O Es cierto. sea, huevón, o sea, Sí, marica, hay sí. gente que, está bien, no te gusta eso, pero hay gente que un pan y una Coca-Cola es No, lo no. del día, Y huevón, y te ya, digo, lo exacto, del día. exacto. Yo creo que la palabra exacta que acabas de decir es, mejor dicho, cabe ahí. O sea, si nosotros teníamos la bendición de encontrar monedas debajo de esas sillas todos los días, para nosotros eso era un triunfo. El día que no encontrábamos era un Claro. día que no comíamos pan, por ejemplo. Ujú. Entonces, transcurrió el tiempo así. Yo salía con el único que salía era con Javier Peñuela y nos íbamos a buscar plátanos, hermano, por ahí a las fincas cercanas. Entonces salíamos de la escuela y íbamos a buscar a que nos regalaran plátano. Entonces, pues muchas veces nos regalaban, pero también a veces no nos daban nada. Entonces, pues como no nos daban, nosotros nos metíamos a buscar en los cafetales y toda esa vaina, que siempre nos pasaron muchos sustos porque nos veían, nos decían los robaplátanos, ¿sí Los me entiendes? Por robaplátanos. ejemplo. Pero era para eso, para tener un plátano y echarle al agua y cocinar con agua y comer plátano cocinado, Ah, ¿sí no me era para entiendes? vender, No, no, esa era vaya a coger plátano eso era para la para casa, comer. sí, para la casa. Yo que los plátanos que hay culebras y arañas y Hay hay de de todo, todo, pero güey. mira que es que por eso te digo, Ay, ay, ay. por eso te digo que eso es una situación como que única, o sea, es una experiencia que cuando uno la cuenta de esa forma es porque, pues, sencillamente así la vivió, ¿sí me entiendes? Entonces se conseguía para comer y se hacían muchas cosas, se hacían mandados, se cargaban mercados los sábados y los domingos porque era un pueblo donde llegaban la gente del campo los sábados y los domingos a consumir y a comprar. Buscando billete como fuera, por cualquier Entonces, lado. como fuera para poder llevar algo a la casa, y te estoy hablando que tenía 5 o 6 años, entre 5 y 6 años le estoy hablando. Entonces, hermano, éramos tan pobres que pues no había cómo ir al médico, por ejemplo. Entonces, esta anécdota es muy, 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 muy chistosa en Circasia, por ejemplo, donde las Semanas Santas mi mamá no, iba a bendecir el agua, ¿no? El agua bendita y eso lo utilizaban como remedio, por ejemplo. Entonces, eso me enseñó a mí mucho acerca de la fe, por ejemplo, cuando estaba pequeño, porque eso, desafortunadamente, eso se me olvidó después de un tiempo. Pero vi la fe de mi mamá en ese caso, ¿no? Donde una Semana Santa, un sábado santo, en ese tiempo era miércoles, jueves y viernes santo, esos eran los días pues más santos. Ujú. Y el sábado era sábado santo, pero ya podía salir la gente en el pueblo a bailar y toda esta Ya cuestión. más tranquilo, Era, sí, era sí, 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 sí. pero eso era una tradición, unas Jueves y viernes costumbres no que no se música, no movían a carne, o nada, sea, nada. que no música, nada, o sea, era un tema muy tremendo en ese Es, jueves y viernes santo de eh, respeto y de como de un, yo me acuerdo Es también cuando correcto, estaba se hicieron un pequeñito. respeto pues sublime, ¿no? Entonces, el día sábado era la cuestión, la ceremonia esta de la bendición del fuego y el agua. Pues, eso son cosas que uno lo marcan, ¿no? Ujú. Entonces mamá dice,
Frank, vaya, acompañe a sus hermanas a la iglesia a bendecir el agua, para traer el agua bendita. Eso era un sábado. Entonces me fui con mis hermanas y el club estaba a un lado en el parque y la iglesia en la otra esquina. Entonces ellas decidieron ir al club primero antes de ir a bendecir el agua. Entonces nos dijeron a nosotros, a mi hermano y a mí, quédense en el parque, póngale cuidado cuando estén bendiciendo el agua para que vayan y nos llamen al club y venimos y hacemos la vuelta y nos vamos. Entonces se fueron a bailar y mi hermano y yo nos quedamos en el parque jugando. Hermano, se nos olvidó todo. Se Nunca, nos nunca se, olvidó. nunca se hizo nada lo del agua. Nunca se dio. Entonces, cuando menos pensamos, mi hermano y yo vimos que salía toda la gente de la iglesia y fuimos y corriendo donde de las hermanas y le dijimos, bueno, nos jodimos acá porque ya salió la gente de la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la mayor de las dos mayores dijo, no, no, fácil. Las botellas de agua las llenamos en el parque, en la poceta donde habían peces y la gente tiraba pan y todo eso le tiraban al parque de Circasia, La a la fuente, pues fuente, a la, la fuente del parque la, la del fuente del pueblo. parque del pueblo, todavía existe. Y fuimos y vea, glu, 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 glu. Llenamos dos botellas grandes de agua y nos fuimos, Pero hubiera sacado monedas de la fuente, pues, weón. y nos fuimos para la casa, llegamos, que el agua bendita, sí, aquí está. Las muchachas bailaron un buen rato, nosotros jugamos en el parque, pero eso no es nada. Como a los 15 días, mi mamá tenía un dolor de cabeza terrible y entonces no había ni para una pasta, hermano. No, 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 traigan el agua bendita. Ay, hermano. Y nosotros le llevamos el agua bendita, mi hermana le hizo en un trapo, así lo en la empapó y se la puso acá. Ahí es donde le digo que aprendí La fe. la fe. Porque ni el agua estaba bendita ni nada, pero la fe de tu mamá, La de fe que los que había ella mandado tenía, a la fe como ustedes, tal, exacto. claro, los había mandado a ustedes a que le dieran la bendición al agua, y digo, no, esta agua ya está bendita, pim, pum, dolor de cabeza, chao. Se le La quitó el fe. dolor de cabeza. ¿Sí Lo me que cuando la entiende? gente dice que las cosas Entonces, son mentales, bueno. ahí es donde uno va. O sea, yo ahorita ya leo mucho, me gusta leer mucho. Entonces, hay una frase en el libro más importante, diría yo, que hay en la tierra, que es algo fabuloso, es fascinante, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Buena frase, así es. Y eso le sucedió a ella. Frank, ¿qué pasa? Seguís 12, 13 años, 14 años, ¿qué pasa en esa No, época mucho tuya del tiempo, bachillerato? mucho tiempo. Resulta que dentro del recorrer y todo eso, nos hacemos a un padrastro. Entonces fue una muy mala idea, Mm, porque fue un padrastro ¿el de los buñuelos? No, no, abusador. no. No, 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 ese no. Fue un padrastro abusador, un padrastro que no, pues, solamente quería que yo trabajara, por ejemplo, que era el mayor, ¿no? Mm, Entonces entraba en enero entraba a estudiar y en julio me sacaban de la escuela y entonces viajábamos hacia Caldas en las cosechas. Aprendí el oficio del campo. A los entre 6 y 7 años aprendí el oficio del campo, porque fue un proceso despacio, ¿sí me entiendes? No fue un proceso donde yo digo, este bloque de años estuve así y la pasé súper, ¿no? o sea, eso fue a los 5 años vendiendo, o sea, a los 4 o 5 años tomando la decisión de con quién me voy, mi mamá o mi papá. A los, bueno, vendiendo lo que pudieras, obteniendo plátanos regalados o no, pero tratando de llevar algo para sustento para la comida. Luego 6 7 años llega el padrastro y otra vez ya el Se, tema, o sea, se embolató el tema familiar, ¿me entiendes? Porque pensamos que llegó un hombre a la casa donde íbamos a volver a tener como un hogar funcional. pero no fue así. Pero no fue así, siguió un hogar disfuncional, pero peor de lo que estábamos, ¿sí me entiende? Porque fue un padrastro abusador, castigador.
donde yo iba a trabajar con él y él toda la plata se la bebía, se la gastaba y todo eso. Entonces, también, así como aprendí y tuve ese reflejo de que había un papá vendedor, por ejemplo, también tuve el reflejo de un papá abusador y bebedor. Entonces, fueron 2 experiencias totalmente, contrarias. ¿Hasta cuándo dura esta etapa? Entonces, esta etapa dura hasta los 9 entre 9 y 10 años. Ese ir y venir de Circasia por decir algo, a Chinchina Caldas, donde era el epicentro de el eje cafetero, mejor dicho. Dentro de ese proceso del ir y venir, este padrastro me deja un tiempo con la hermana de él. La hermana de él era una señora que no tenía hijos. Entonces me vio como que ya tengo un niño en la casa. Yo era un niño, pues yo era un niño. Entonces me quiso cohibir, me quiso enseñar lo que no me habían enseñado en la casa. O sea, me quisieron hacer lo que no me habían hecho nunca en la casa. Quédese en la casa, haga un mandado, vaya y vuelva. Yo sí le hacía los mandados a mi mamá y todo, pero yo fui un niño muy tirapiedra, yo fui un niño muy de la calle. Ujú. No gamín, gamín como tal, pero pues un muchacho que no tenía papá. Sí, sí, sí. Entonces, a veces se pasaba la mamá por encima, pero no siempre, porque fue una mamá muy fuerte, muy, para castigar fue muy drástica, ¿sí? Entonces, un niño que agarró muchas mañas, un niño que robaba monedas, un niño que tiraba, le fascinaba tirar piedras y mató un perro de una pedrada, por ejemplo. Y eso me causó muchos problemas. Entonces, me deja con la señora. Realmente un niño de la calle, como dice uno, que uno no tiene como esa conciencia de la sociedad, no tiene esa conciencia de tantas Exacto, cosas, sí. hermano, en ese momento, pues que Sí, claro, o sea, es complicado. si yo me pongo a ver ahora, por ejemplo, la sociedad como tal, y entonces yo entiendo a esos niños, ¿sí? Entonces, de allí viene una camada de niños y niñas donde, pues, desafortunadamente se van perdiendo en el camino, ¿sí me entiendes? Sí. Muchos amigos de la escuela en Circasia perdieron la vida por el camino que tomaron como tal, ¿sí me Ujú. entiendes? Entonces es lamentable esa parte, pero también muchos eh, pues salieron adelante con sus familias y toda esa cuestión, pero también muchos de esos fueron los que nacieron con estrella, por decir algo, por decirlo así, ¿no? Entonces te vas para donde esta tía, digámoslo tía, Ajá. ¿y qué pasa ahí? No, ahí estoy Bien, bien, bien entre porque tenía comillas. mi comida, tenía mis 3 comidas al día, tenía techo. Y un día, pues, un señor, yo me iba a ayudar a la bomba de Circasia. Yo ese año quedé sin estudio, no pude entrar a la escuela. Entonces me iba a ayudar a la bomba donde echaban gasolina y lavaban los carros. Entonces yo era muy activo. Yo ayudaba a echar gasolina y yo ayudaba a lavar carros y toda esa cuestión. El hombre de la bomba me dijo un día, vámonos a pescar. Yo no sabía qué era eso. Y yo le dije, vámonos. Tomé la decisión, pues yo solo. Yo dije, bueno, le pido permiso a esta señora, pero nunca la vi. Se demoró mucho ese día para llegar a la casa Y te y fuiste. yo me fui. Le dije a la dueña de la casa, le dije, hágame el favor y le dice a la señora que me fui a pescar. Me fui a pescar, fue la peor decisión que pude haber tomado. Oh, sí. Sí, porque pues nos perdimos en el monte como unos 2 días por allá. ¿Cómo? Sí, nos perdimos, pero llegamos con una cantidad de, de pescados. Cuando entré a esa casa me dijo la señora, van a matar a garrote. Y yo no, pero ¿por qué si esa señora no es mi mamá? Dentro de la parte esa donde vivo con esta señora, ella me lleva a donde la suegra, una finquita por allá, entre Santa Rosa de Cabal y Chinchina Caldas. Me llevó de visita.
eh, pues terminando esa parte ahí como de niño, yo aprendí las labores del campo con este señor, pero pues sí, sí fue muy complicado, muy complicado. O sea, una niñez Una difícil, una niñez niñez muy complicada. complicada y difícil, sí. Ya. Sí, hermano. Sales Entonces, del ¿A qué edad ya dices, o sea, te vas de la casa más o menos? Ahorita hablemos de esa época de los 18, 19 años, cuando ya estás un poco más grande, ¿o mm, qué yo creo que pasa ahí? me toca regresarme un poquito a menos tiempo, 13, 14. David, porque a los 9 años yo estoy con este padrastro y con mi mamá y resulta que hay un problema muy grave y les toca a ellos irse. Ah, Entonces me dice mamá, en 2 semanas vengo por usted. Tenía entre 9 y 10 años. Entonces yo dije, pues sí, va a venir por mí. Entonces me dijo, en 2 semanas vengo por usted. Pero ya la estoy esperando. qué pena reírme, weón. No, o Qué sea, pena reírme, weón. Ay, marica, es que todavía la estoy esperando. no, no, nunca llegó. O Ay, sea, lo que weón. le quiero decir es que esas 2 semanas nunca llegaron. ¿Sí me Ay, entiendes? Frank, Entonces, hermano. allí tenía que trabajar, allí tenía que hacer muchas cosas. Y yo ahí aprendí. O sea, nunca más volviste a saber de ella. Ahí en ese tiempo, pues no, o sea, como me dijo que llegaban 2 semanas, uno de niño lo Le cree cree, todo, claro, uno que lo lo cree que diga todo, el papá eso es. O sea, 2 uno semanas lo vengo por cree. usted. Ok, listo, 2 semanas vengo. Amigos que están viendo este fabuloso programa, Ay, hermano, si le prometen algo a sus hijos, cúmplaselo. cúmplaselo por favor, o al menos trate, o si no puede, explíquele, porque ese niño cree lo que le estás diciendo y espera la promesa que le estás haciendo, que le cumplas. ¿Y entonces qué pasa, hermano? ¿Cómo van Entonces allá? allí espero 2 meses, yo trabajo, allí no me están pagando ni nada, entonces yo ya tengo una conciencia un poquito como que más desarrollada, ya pienso un poco más, entonces ya 2, 3 meses yo dije, no, esto ya, aquí ya no voy para ninguna parte, mi mamá ya no llegó, ¿qué hago? Me acordé de la suegra de la señora, De la tía, de la tía, pues que no era tía, pero exacto, digámoslo, pues me acordé de la de esa hermana del señora padrastro. y yo dije, esa señora vive por aquí cerca. Pues cerca le estoy yendo 3 horas a pie, Ay, porque yo no tenía ni, marica. ni para un transporte. Y me fui a buscar esa casa, esa finca, una finquita pequeña. Entonces, hermano, eso fue 3 horas y media caminando y llegué a ese lugar. En lo que yo iba entrando por ese camino, yo vi que había mucho monte y a mí me daba miedo, pues eso, tan alto ese monte y eso. Y llegué a la casita, la señora me miró y me dijo, ¿quién es usted? Porque solamente me vio una vez. Y yo, mire, yo soy fulano, se acuerda de mí que yo vine con su hijo y su nuera. Entonces la señora me dijo, sí, ya me acuerdo, ¿qué le pasó? Ahí me le tiré a una señora ya mayor, me le tiré encima así como en los brazos, ¿no? Buscando ayuda. Buscando un refugio, mano. Ay, marica. Entonces la señora me recibió, me dijo, no, ¿qué vamos a hacer aquí ya? Yo aquí no tengo nada para darle. Si hay arroz con huevo, ahí tengo gallinas, hay arroz con huevo y eso es lo que tengo. Yo le dije, no importa, eso comemos, eso es un manjar. Me quedé con la señora. O sea, este es que me quedé con la señora y la señora, yo hacía de Te todo. recibió la Me señora, recibió la pues, señora y porque pues a través de que yo anduve mucho con el padrastro, pues yo aprendí a trabajar, hermano. Yo ya era un muchacho trabajador con ciertos resabios que uno sí, va adquiriendo, porque ese niño, ese bebecito que uno carga y que la mamá y el papá y están ahí pendientes, ya viene cargado con una cantidad de cosas, sabiendo con el bien y el mal encima, solo que a través de los años se va desarrollando. Y en el medio que crezcas, asimismo se va desarrollando uno más que otro. ujú. ¿Sí me entiendes? Si creces en un medio sano, una familia unida, una familia que sí, ves amor, ves de todas esas cosas,
pues lógicamente que El patrón va a ese ser niño similar. la reacción va a ser positiva. Pero cuando venís de un atropello, de golpes, de mala vida, pues entonces como que el- la conciencia se va como cauterizando un poco más a medida que vas creciendo. Ya. Entonces, ya te estoy hablando de que la señora me tuvo ahí 2 años en su casa. Yo le colaboraba ya en esa finca y todo eso, y ella me dijo, veo que estás trabajando bien. Mi hija con su esposo son mayordomos en una finca. ¿Te irías a trabajar allá? Y yo le dije, sí, señora, yo voy. Entonces me fui a trabajar a una finca, a coger café y se terminaba la cosecha y me dejaban quitando maleza y fumigando y todas estas cosas. Aprendí a los 12 años, aprendí toda la parte del café, ¿no? El funcionamiento del café desde que se siembra hasta que, perdón, hasta que se saca a la federación, ¿no? O sea, todo el proceso del café, eso se llama patiero. Yo lo aprendí a los 12 años. Increíble, hermano. Increíble. Entonces ya no volví a vender, ¿ve? Ya no volví a funcionar con productos ni nada, sino que ya fue trabajo físico. Fue una escuela también donde pues, si trabajas, ganas un salario. El obrero es digno de su salario. Y ahí trabajabas, comías donde la señora bien, Sí, claro. techito, dormida, pues, y ahí, ¿o qué? Sí, ahí donde la señora, pero ya después me dio trabajo el esposo de la hija. Entonces ya era otra finca, ya eran otras cosas que hacía. eh, y allí ya a los 12 años, entonces, desafortunadamente, pues comenzó una vida diferente para mí porque ya agarraba buen dinero. Yo ya tenía un salario y me quedó mucho en mi mente la parte del abandono, ¿entendés? Como tal. Entonces me afectó. Cuando ya estaba jovencito o niño, todavía era niño, 12 años, un Sí, es niño. un peladito, weón. Entonces me afectó mucho porque empecé a beber, empecé a A los tomar 12 licor, años. sí. Ay, marica. A los 12 años empecé a tomar licor y bueno, fue un acompañante mío por muchos años, La ¿no? tristeza por dentro, Sí, claro, la es incertidumbre, muy el por qué yo, el por qué esto, sí, todo, ¿no? eso es todas esas preguntas se le acumulan a uno. ¿Por qué me dejó? Porque entonces siempre, entonces, no solamente se comienza una adicción, porque prácticamente fue una adicción la que comencé a los 12 años, sino que comienza un pesar hacia uno mismo, ¿sí me entiendes? Pobrecito yo, me Una abandonó. autoestima Es, súper no, la, baja, pésima, o sea, la autoestima ni se. siquiera en el piso, sino Sí, enterrada, sí, claro. hermano. Entonces sí ve, o sea, por eso le digo que me caían las estrellas de todos lados. Entonces trabajabas y a beber. Entonces yo trabajaba y a beber y entonces es que lamentable, ¿me entiendes? Un muchacho de 12, 13 años diciéndole al patrón, yo pongo el aguardiente este fin de semana, por ejemplo. Mm. ¿Y qué va a comprar usted? No, yo pongo la cerveza, decía el patrón, el jefe. Y eso era lo que hacíamos. Anécdota de ese tiempo. Un 24 de diciembre me manda ese patrón, me manda al pueblo, a Chinchiná. Dice, vaya y traiga el licor para hoy 24. Yo no voy a ir al pueblo, pero vaya usted. Estoy hablando que tenía entre 12 y 13 años. Yo le dije, sí, ¿qué traigo? ¿Qué va a poner usted? Y me dijo, yo pongo el aguardiente, compre usted la cerveza. Y dígale a Fritanga era el chofer de un G que él tenía. Estoy hablando del campo, ¿no? Sí, Y sí. eso se manejaba en era el G. Entonces resulta que me voy para el pueblo. Salí, cogí el transporte, me bajé en la galería de Chinchiná. Yo, qué pena interrumpirte ahí, Frank. Sí. ¿Por qué será que creo que los que nos están viendo y yo nos estamos imaginando
¿Qué es? Dale, dale. Yo creo que no estamos imaginando lo mismo de pronto, muchachos, pero dale, dale con la Entonces, historia. entonces, pues yo me voy en ese G, llego a la plaza y porque el 24 de diciembre tengo que llegar, comprar y salir rápido, porque ya era como las 4 de la tarde. Y me bajo de ese G y hay una cantidad de policías. En ese tiempo andaba con unas escopetotas y largota y eso, y un bolillo, un palo. Entonces, pues me bajé del G y ahí mismo, contra el G, así empujado y todo eso, una requisa. Y yo, ¿y esto es qué? Y me requisaron. Entonces, pero me hicieron muy duro, o sea, me tiraron muy brusco y no me gustó. Y ya ese paquetico que tenía así como de ira y ya estaba saliendo. Estaba el vaso ya, Sí, mejor dicho, al sí, límite. ya me estaba convirtiendo como tenía otra personalidad diferente. Entonces, el policía me esculca y todo eso y tal, y que cédula. Y yo le dije, no, no tengo tarjeta. Le pasé la tarjeta de identidad. Fue el hombre. Y ya lo vi que iba como a una cuadra ya lejos, iba retirado. Entonces, dentro de mi enojo, le digo yo, esto sí es mucho tombo y se la regué, ¿no? Le dije todos los madrazos que había, Todo ya. todos, y me desahogué, pero no lo dije mentalmente, lo expresé, pero en voz muy baja, en voz pasito. Entonces, cuando ya terminé de expresarme contra él, sentí que me levantaron la camiseta aquí atrás. Ah, había otro policía atrás. Había un policía atrás de mí y escuchó todo lo que yo le dije al tipo Ay, ay, ay. y le gritó y se devolvió. Me dijo, a este muchacho, le dijo, a este muchacho le dijo esto y esto, y que usted era esto y esto, y que su mamá era tal cosa. Hermano, y me llevaron para la inspección de Chinchiná. 13 años de edad, 24 de diciembre. Allá me metieron al calabozo. Bueno, no es la que yo me estaba imaginando. Yo me estaba imaginando que te habías llegado a Chinchina y habías visto la fiesta, la rumba, las vías y te has quedado allá emborrachándote y rumbeando y de todo. No me había imaginado la de la Hubiera sido cárcel. así, hubiera No, sido no, chévere, no, ma. no me había imaginado la de la cárcel. No me imaginé eso. Pero ese fue el problema que yo tuve en el pueblo. El problema mayor fue con el patrón, porque él estaba esperando El el licor. licor para la fiesta. Y el licor no llegó sino como hasta las 2 de la mañana que me soltaron del. O te soltaron el mismo día. Sí, no, al otro día. Al otro día ya. Entonces yo, ¿y ahora qué hago a esta hora de la noche, de la madrugada ya? Hombre. Y me fui a buscar a Fritanga, al conductor del carro de él, y lo encontré. Y le expliqué, estaba medio borracho, le expliqué, compré lo que tenía que comprar y nos fuimos para esa finca y el tipo ya estaba durmiendo. Casi me echa, por poco y me echa. ¿Qué pasa con tu vida después de todos esos tropiezos y todos esos altibajos? Después de todas esas situaciones, hombre David, quería salir en busca de mi familia nuevamente.